Hola, este es un video muy especial porque está diseñado para quienes quieren iniciarse en el crochet pero todavía no se animan. Hay personas que me comentan que no han podido iniciarse en el tejido porque les parece un poco complicado, no entienden cómo es el manejo de la fibra con la aguja, y yo quiero aprovechar que en este canal trabajamos con trapillo principalmente porque el trapillo es una fibra óptima para iniciarse en el aprendizaje del crochet. Al ser elástico y al ser tan grueso y al usar una aguja tan gruesa, podemos ver perfectamente por dónde meter y sacar la aguja y cómo funciona cada uno de los nudos que vamos elaborando con la aguja de crochet. Así que en este video van a encontrar todos los puntos básicos del crochet, desde la cadeneta, el punto deslizado, el punto bajo tomando la parte de atrás de la cadeneta, el punto medio alto, el punto alto, el punto doble alto, un ejemplo de disminuciones, un ejemplo de aumentos, para que con esto completemos el conocimiento de los puntos básicos del crochet. Esto sumado a unos videos que tengo aquí en el canal que te voy a dejar en la descripción y por acá arriba sobre el trapillo y sobre las agujas de crochet, yo creo que con eso podríamos iniciarnos en este mundo tan bonito del tejido. Así que no se diga más y comencemos. Quiero que comiences este aprendizaje teniendo en cuenta que el crochet requiere de paciencia. La curva de aprendizaje es muy amplia, pero si tienes paciencia vas a ver recompensados tus esfuerzos. Esta es una aguja de crochet de 9 milímetros. Recuerda ir al video sobre agujas para que entiendas más sobre ellas y cómo se componen. Esta es una hebra de trapillo. A lo que yo llamo la parte corta es el final del ovillo, y a lo que yo llamo la parte larga es la parte que está conectada con el ovillo o con la bola de trapillo. Entonces, lo primero que vamos a aprender es si este trapillo corresponde a este número de aguja, y eso es muy fácil de saber. Ponemos la hebra de lo que vayamos a tejer sobre el ganchillo. Si la hebra queda dentro del ganchillo y no sobrepasa la punta de este, estamos hablando de un textil adecuado a esta aguja. Si por el contrario la hebra fuera demasiado gruesa, digamos así, y nos quedara así, que nos quedara como faltando ganchillo para poder tejer, ese no sería adecuado. Entonces tenemos una hebra adecuada a nuestro número de ganchillo, que en este caso es el número 9. Voy a dejar mi aguja por allí y vamos a empezar. Sostengo en mi mano la hebra de esta forma y lo que voy a hacer es un giro del trapillo. Me va a quedar algo así. Entonces lo que hago es meter mis deditos por el orificio que acabo de formar y sacar el trapillo por ese orificio. Al mismo tiempo tiro de la hebra corta. ¿Cómo sé que me quedó correctamente el nudo corredizo de inicio? Porque la hebra larga me queda móvil. A pesar de que hay un nudo, yo puedo mover la hebra larga. Y la hebra corta queda fija. Ese es el nudo corredizo o el nudo de inicio del crochet. Vamos a hacerlo nuevamente. Sostengo en mi mano la hebra y le doy un giro. Inmediatamente meto mis deditos por el círculo que formé y saco la hebra. Verifico que esté correcto, si puedo mover la hebra larga, y que la hebra corta esté fija. Eso es todo. Ese es el nudo corredizo con el que damos comienzo a casi todas nuestras piezas de crochet, excepto las que son circulares. Para eso se usa otro tipo de nudo. Una vez tengo hecho mi nudo corredizo, yo lo puedo ajustar al tamaño que lo necesite. Pero el nudo corredizo lo que necesito hacer es engancharlo en mi aguja. ¿Y cómo lo hago? Pongo mi aguja y jalo de la hebra larga hasta que se ajuste al ganchillo. ¿Qué no debo hacer? Tirar y ajustarlo demasiado que yo no pueda ni sacar el ganchillo. Eso no es correcto. ¿Qué tampoco debo hacer? Dejarlo tan suelto que el ganchillo se me salga. De tal manera que debemos ajustar ese nudo corredizo de manera que lo pueda sacar, pero forzándolo un poco y no me quede tan ajustado, para que aquí me quede una luz por donde yo pueda pasar mis otros puntos. Ahora, la posición para empezar a tejer, pues esto es muy personal, depende de cada cual.
Hay gente que teje así como yo, que sostiene la aguja de esta forma, que es como un cuchillo, y hay gente que sostiene la aguja de esta forma como un lápiz. Eso ya depende de cómo cada uno se sienta cómodo. Entonces, practica y mira con el movimiento de tu mano cómo es que tú te vas a sentir más cómodo o más cómoda usando tu aguja de crochet. Volviendo a la posición, entonces yo que la uso como un cuchillo, ¿sí? Como cuchillito, la sostengo así con mi mano dominante, sostengo la aguja en su totalidad. Con la otra mano me voy a ayudar para sostener las hebras. Esto lo vamos a hacer inconscientemente cuando ya tengamos práctica, pero por ahora pues sí vamos a pensar mucho en ello. La hebra corta del trapillo va a estar sostenida por el dedo pulgar y corazón. Siempre van a estar haciendo como este tirón o esta forma de sostener a la hebra. Por otro lado, con el dedo índice voy a dejar en suspenso la hebra larga, de manera que la posición para tejer inicial sería más o menos así: corazón y pulgar aquí en la hebra corta sosteniendo, y el dedo índice aquí arriba sirviendo a la otra mano para lo que le necesite. Vamos a ver cómo se hace en la práctica y vamos a empezar con el punto cadena. Entonces, ya teniendo el nudo corredizo metido en la aguja y teniendo la posición para tejer, lo que hago es que con la cabeza de la aguja tomo hebra y la saco. Fíjense que aquí tenemos nuestro primer nudo corredizo, que es un círculo. La paso por ahí. Para eso necesitábamos dejar el nudo un poquito ancho para que pasara esa hebra por ahí, y yo aquí estoy jalando. Voy a hacerlo nuevamente. Tomo hebra y la paso por el nudito que se formó y me queda otro nudito, y eso ya no se llamarían nuditos sino cadenas. Tomo hebra, la saco por el orificio y me queda una cadena, y ya llevo 3. Tomo hebra nuevamente, la saco por el orificio y me queda una cadena. Aquí, ¿qué pasa? Ya no hay hebra corta, sino que hay cadena para sostener. Yo me corro un poquito y sigo sosteniendo mi cadena así, para darle firmeza a mis puntadas y sentirme segura o seguro. Tomo hebra, jalo. Yo hago esta acción ¿para qué? Esa es la ventaja del trapillo, que es elástico. Yo lo puedo jalar para que me pase la hebra y el ganchillo por ahí y formar mi cadena. Llevo 5. Fíjense cómo este dedo le da servicio a la aguja, pero no lo retiene ni lo jala, mientras que estos dos sí están jalando. Tomo hebra y la saco por el orificio. Esa es la cadenita. Tomo hebra, la saco por el orificio. Tomo hebra, la saco por el orificio. El dedo índice le da servicio a la aguja, le entrega hebra y ella saca con la mano dominante por el orificio. Listo, y aquí tenemos nuestra primera cadena. Y ahora sí, analicemos pues cómo es la anatomía de una cadena o de una cadeneta. Por el frente de la cadeneta se ve como si fuera unas espigas, y por la parte posterior o por la espalda de la cadeneta nos quedan unos bucles. De estos bucles nos vamos a servir para hacer algunas puntadas, pero por lo general vamos a trabajar la cadeneta por el frente. Es muy fácil de identificar una cadeneta. Aquí está el nudo, y cada uno de esos orificios que vemos ahí pues van a ser los huequitos por donde nos vamos a meter para tejer nuestros puntos. Así que comencemos con el punto bajo. Yo hice 10 cadenetas. Es importante que ustedes, así como practicaron el nudo corredizo, también practiquen la cadeneta y hagan filas de 50, 80, 100 cadenetas hasta que les salgan perfectas, es decir, que ninguno de sus bucles sea más grueso que el otro ni que les quede torcida. Para eso la única solución es la práctica. La práctica siempre hace el maestro. No importa el talento que tengas, no importa los materiales de los que dispongas, si tú no practicas, difícilmente llegas a la perfección en un arte. Eso tienes que tenerlo siempre en cuenta. Entonces tengo 10 cadenas. Como yo voy a subir para poder tejer el punto bajo, yo necesito subir la cadena. Entonces, si mi base es de 10 cadenas, porque la necesito así, yo tengo que hacer una cadena adicional.
Depende del tamaño del punto, hacemos las cadenas adicionales. Hice una cadena adicional y en el segundo punto después de la aguja, ojo, en el segundo después de la aguja, este es el primero, y este punto todavía no es un punto porque apenas es la hebra que sacamos de allí. Entonces, primer punto después de la aguja, segundo punto después de la aguja. Ahí, en ese orificio, nos vamos a meter. ¿Cómo nos vamos a meter? Voy a sostener la cadena con mi índice y mi pulgar. Al mismo tiempo, el índice me da servicio acá. ¿Yo qué hago? Jalo un poquito para poder meterme, meto la cabeza de mi aguja y saco la hebra larga. De manera que me quedan 2 hebras en el ganchillo. Con estas 2 hebras en el ganchillo, nuevamente tomo hebra y la saco por esas 2 que tengo en el ganchillo. Y tengo hecho mi primer punto bajo, que tiene como una forma de V. Luego, ¿qué hago? Busco el siguiente orificio en la cadena. Recuerden que tengo 10. Bueno, ya no me quedan 10, me quedan 9. Busco el siguiente orificio en la cadena, meto la cabeza de mi aguja, saco la hebra, me quedan 2 en el ganchillo, tomo hebra nuevamente y cierro el punto y ya tengo 2 puntos bajos. Nuevamente, me meto por el orificio siguiente, saco hebra, me quedan 2 en el ganchillo, tomo hebra y cierro el punto. De esta forma me va quedando mi primera fila de puntos bajos. Me meto, saco hebra, me quedan 2, tomo hebra y cierro el punto. Voy a seguir practicando. Recuerda que esto es un video, lo puedes adelantar, retroceder y reproducir a una velocidad más lenta acorde con tu nivel de aprendizaje. Voy a seguir tejiendo estos 3 últimos puntos. Me meto por el orificio, saco, cierro el punto y el último. Aquí que tenemos el nudo y el último punto. El nudo nunca se teje, el último punto lo tejemos y listo. Tenemos nuestra primer fila de puntos bajos tomados por el frente de la cadeneta. Si yo necesito seguir haciendo puntos bajos hacia arriba, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Llego al final a mi último punto. Fíjense que los puntos, el dibujo de los puntos es como una V. Tomo hebra y hago una cadena. Esa se llama una cadena al aire. Giramos el tejido y nos queda la fila de puntos bajos por la parte de atrás. Y en este punto, en el segundo después de la aguja, porque ya hicimos una cadena al aire que nos reemplaza el primer punto, nos metemos por ese orificio, sacamos hebra, nos van a quedar 2 en el ganchillo, tomo hebra y cierro el punto. Listo. Continúo de la misma forma que veníamos haciendo. Me meto, saco, tomo hebra, cierro el punto. Me meto, saco, tomo hebra y cierro el punto. Lo mismo. Fíjense cómo nos va quedando ya un rectángulo. Esto es normal, esto siempre nos va a quedar en nuestras filas de puntos bajos. Voy a llegar hasta el final. Este es el último punto, es importante no equivocarse, por eso debemos conocer la construcción de los puntos. Acá tengo el último. Tomo hebra, hago una cadena al aire y giro mi pieza nuevamente. Listo, ya tengo 2 vueltas de puntos bajos. Si quiero continuar tejiendo, continúo de la misma forma en este sentido. Hago una cadena al aire, subo, sigo tejiendo, hago una cadena al aire, subo, sigo tejiendo. Una cosa muy importante antes de continuar es, para que no te pierdas, yo te recomendaría, haces tu cadena al aire, giras la pieza, haces tu punto bajo y en el primer punto que hiciste, que acabaste de hacer, pones un marcador de puntada. De esta manera sabes que ahí tienes que hacer tu último punto en la siguiente vuelta y no te pierdes. Otra manera de no perderse es contar los puntos. Aquí yo terminé.
Yo esta muestra la comencé con 8 cadenas de inicio y hice una cadena para subir. Luego debería tener 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Efectivamente los tengo. Quiere decir que voy bien. Así que un buen método para no perderse es siempre estar contando los puntos. Esa es otra manera. Si no tenemos marcador de puntada, vamos contando los puntos. Entonces, si hicimos 10 cadenas de base, hicimos una cadena para subir, siempre voy a tener que tener 10 puntos bajos, porque la cadena de subida pues no la contamos. Hago mi última cadena de subida, giro la pieza y sigo tejiendo hasta llegar aquí. El último punto donde trabajo es este, que lo dejé marcado, y así sucesivamente. Cuando ya vayas a terminar la pieza, que te quede el último punto por hacer, haces tu punto bajo común y corriente, tomas hebra y sacas completamente la hebra de manera que te quede así. Ya después, dependiendo de la pieza que vayas a hacer, pues la escondes o la cortas o la guardas. Eso depende de lo que vayamos a hacer. Y yo ya terminé mi pieza. Esta es una muestra de 8 puntos, de 8 cadenas base por 8 vueltas de altura. Por eso nos queda cuadrado. Siempre las vueltas nos van a quedar así. El borde nos va a quedar así. Está perfectamente bien. Para que un borde nos quede perfecto, pues ya hay que hacer otras cosas, pero siempre los bordes del punto bajo nos van a quedar así. ¿Qué te recomiendo hacer si estás aprendiendo? Vas a hacer de cada punto de los que vamos a hacer de aquí en adelante una muestra de 8 por 8. La haces y la guardas. De esa manera vas mirando tus aprendizajes. Siempre es bueno tener muestras para saber cuánto material te gastas en hacer una pieza o qué tanto mide determinada cantidad de trapillo, qué tanto lugar ocupa determinada cantidad de trapillo. Entonces aquí tenemos nuestra primera muestra de punto bajo, y así quiero que hagas las muestras de todos los puntos que vamos a trabajar. Pasemos a hacer el punto bajo tomando la hebra de atrás de la cadeneta y continuemos con nuestro curso básico de crochet. La diferencia entre el punto bajo y el punto bajo tomado por la parte de atrás de la cadeneta es la terminación. Aquí en este punto bajo encontramos que nos queda un diseño de cadenas, y por acá ya nos queda un diseño como de la parte de la mitad de la cadeneta cuando empezamos. En cambio, en este punto bajo tomado por la parte de atrás de la cadeneta nos queda el diseño de cadenas por encima y por debajo. Esto que hace que tenga un poquito más de estructura y que no se desfigure tan fácil. Fíjense que este está un poquito más estable y se ve mucho más bonito. Eso es muy fácil de lograr. Para eso necesitamos una cadeneta. El punto bajo lo trabajamos por la parte de adelante de la cadeneta, como les había explicado. Lo que voy a hacer es voltear la cadeneta y mirarla por la parte donde tiene estos bucles, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es, no en la primera sino en la segunda, buscamos el bucle, alamos porque no es fácil meterse por allí, metemos la aguja y hacemos un punto bajo normal. Sacamos la hebra, nos quedan las dos en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto, de manera que el frente de la cadeneta queda acostado, y por aquí encima se va formando una nueva cadeneta, la del punto. Busco el siguiente bucle, saco hebra, tomo hebra, cierro el punto, siguiente bucle, y así hasta terminar. Esa es la única variación que hacemos. Simplemente tomamos la cadena por la parte de atrás, de tal manera que nos queda dibujo de cadena por encima, dibujo de cadena por debajo, y nos da más estabilidad en nuestra puntada. Vamos a trabajar el punto medio. La diferencia entre los puntos básicos del crochet, yo diría que es su altura, porque su construcción es muy similar en estos puntos básicos. Este es el punto bajo y este es el punto medio o medio alto. Si ustedes ven, si ponemos encima el punto bajo, vemos que tiene como un buclecito adicional a ese punto bajo. Vemos la B del punto y un buclecito adicional. Le da más altura. Esa es como la diferencia. Para lograr esa altura, ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos nuevamente una cadeneta. Aquí tengo mi cadeneta de 8 cadenas de base,
Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito que mi tejido sea de 8 cadenas, ¿cierto? Entonces debo adicionar ya no uno como hacíamos en el punto bajo, que hacíamos una cadena más para subir, sino 2. Una y 2 para subir, y entonces empezamos a tejer en el tercer punto desde el ganchillo. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, en el tercer punto desde el ganchillo, tomo hebra primero y luego meto la aguja por el orificio, la saco trayendo hebra y me quedan 3 puntos en el ganchillo. Nuevamente tomo hebra y paso esa hebra junto con el ganchillo por todos esos puntos que tengo ahí y me queda construido mi primer punto medio alto. Nuevamente tomo hebra, me meto por el siguiente orificio, saco la hebra, me quedan 3 puntos en el ganchillo, tomo hebra nuevamente y paso aguja y punto por los 3 al mismo tiempo y me queda mi segundo punto medio alto. Recuerda que puedes adelantar o retroceder este video cuantas veces desees. Nuevamente tomo hebra, me meto por el siguiente orificio, saco el ganchillo, me quedan 3. Nuevamente tomo hebra y paso esa hebra por los 3. ¿Listo? Y así sigo trabajando hasta terminar mi fila de puntos medios altos. Este es mi último punto y aquí ya terminé mi primera fila de puntos medios altos. ¿Cómo hago para subir? Muy fácil, ya no hago una cadena al aire sino 2. Giro la pieza y continúo tejiendo de la misma forma. Tomo hebra, me meto, saco hebra, me quedan 3 y las paso todas con una nueva hebra por ahí. Las atravieso todas con una nueva hebra. Tomo hebra, me meto, saco hebra, me quedan 3, tomo hebra nuevamente y atravieso las demás con esta hebra. Y así continúo hasta terminar mi muestra de puntos medios altos. Aquí ya terminé mi muestra y quiero traerles las de punto bajo para mostrarles algo, y es que mientras aquí hice 8 vueltas de puntos bajos, acá hice 6 vueltas de punto medio alto. Entonces el punto, bueno, se diferencia en su textura evidentemente, porque ya no tenemos un dibujo como de V's inversas, sino que ya tenemos un dibujo diferente, y además permite ganar altura de tal manera que lo que yo aquí hago en 8 vueltas aquí la hago en 6. Eso también es importante tenerlo en cuenta para la construcción de nuestras piezas de crochet. Vamos a continuar con el punto alto. Este es el punto bajo, el punto medio y el punto alto. Ya nos presenta mucha más altura que los puntos anteriores, pero hay que tener en cuenta que los orificios también son más grandes. En trapillo casi no se nota, pero los orificios del punto alto son bastante gruesos, estos de acá, mientras que el orificio del punto bajo es mucho más pequeño. Necesitamos nuestra cadeneta y para este punto necesitamos adicionar 3 cadenas de altura. Entonces hacemos 1, 2, 3 adicionales a las 8 que yo tenía y empezamos a tejer desde el cuarto orificio después de la aguja. 1, 2, 3 y 4. Tomo hebra y me meto por el cuarto, saco, me quedan 3 en el ganchillo, tomo hebra nuevamente, saco 2, me quedan 2, tomo hebra nuevamente y saco 2 y nos queda nuestro primer punto alto.
Nuevamente vamos a hacerlo para nuestro siguiente orificio de la cadeneta, que es este. Tomo hebra, me meto, saco hebra, me quedan 3 hebras en el ganchillo, tomo hebra nuevamente, meto la aguja y saco 2, me quedan 2 en el ganchillo, tomo hebra nuevamente, saco la aguja y me quedan 1. Listo, tengo mi segundo punto alto. Vamos a hacerlo una tercera vez. Tomo hebra, me meto por el orificio, saco, tomo hebra nuevamente, saco 2, tomo hebra nuevamente y saco 2. Listo. Voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de esta vuelta. Recuerda que este video viene dividido por capítulos, que si necesitas regresar a algún punto solo tienes que buscarlo en la descripción del video, tiene el nombre del punto y cada punto tiene su encabezado para que conozcas el nombre, el símbolo y la abreviatura en español de cada uno y te vayas familiarizando también con eso. Llegué, aquí tomo hebra, bueno, hago mi punto. Y para subir, fíjense cómo gano altura con este punto. Este punto me encanta porque sirve para abreviar mucho tejido. Hago 1, 2 y 3 cadenas al aire para subir. Giro la pieza, tomo hebra y sigo haciendo puntos altos, pues hasta llegar al otro extremo. Entonces, en el punto bajo subo una cadena para subir, en el punto medio subo 2 cadenas para subir y en el punto alto subo 3 cadenas para pasar a la siguiente vuelta. Bueno, aquí terminé mi muestra y solo tuve que subir 4 vueltas de puntos altos para alcanzar la altura de la muestra. Aquí hice 8 vueltas, aquí hice 6 vueltas y aquí hice 4 vueltas para alcanzar la altura de mi muestra, que me diera un cuadrado. En este punto en particular, cuando tienes que hacer tantas cadenas de altura, te quedan como los orificios ya demasiado grandes. Esto se soluciona haciendo un falso punto alto, que creo que yo te enseñé a hacer falso punto alto cuando enseñé a hacer el bolso playero con pulseras, para que vayas y lo revises y te quede más prolijo el tejido. Bueno, voy a pasar a hacer mi punto alto doble. Para el punto alto doble, es una variación del punto alto, necesitamos una cadeneta como todos nuestros tejidos planos de crochet y entonces hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas de altura. ¿Qué hacemos? Tomamos hebra 1 y 2 veces, ya no es una vez como en el punto alto. Tomamos hebra 2 veces, nos metemos por el quinto orificio desde la aguja, tomamos hebra y hacemos 1, 2 y 3 y nos queda nuestro punto alto doble. Definitivamente el orificio del punto alto doble es muchísimo más grande, pero también se gana muchísimo más en altura. Vamos a hacerlo nuevamente. 1 y 2 hebras tomamos. En el siguiente orificio nos metemos, sacamos hebra y nos quedan 1, 2, 3, 4 en el ganchillo. Tomamos hebra, sacamos 2, tomamos hebra, sacamos 2, tomamos hebra, sacamos 2. Lo hacemos 3 veces, nos quedan 4 en el ganchillo y sacamos hebra 3 veces para que nos quede el punto alto doble así. Claro, en trapillo ya no se ve tan prolijo, ¿no? Por eso no lo usamos tanto, pero pues debemos aprenderlo. 1, 2, me meto, saco hebra, tomo hebra, saco 1, tomo hebra, saco 2, tomo hebra, saco 3. ¿Listo? Voy a continuar hasta llegar al final. La subida la vamos a hacer con 4 cadenas de altura. 1, 2. Recuerda que puedes retroceder o adelantar el video y también lo puedes poner en reproducción más rápida o más lenta según sea tu nivel de aprendizaje.
queda el último. Creo que nunca había hecho punto doble alto en trapillo. Así podemos hacer punto triple alto, que sería enlazar 3 veces la aguja, así sucesivamente. Para subir, ¿qué hacemos? 1, 2, 3 y 4 cadenas de altura. Giramos, enlazamos 1 y 2 y en el segundo punto siempre, porque este nos sirve como un punto ya, esa cadena que hicimos, y hacemos nuestro punto. Y listo, continuamos así hasta sacar toda la muestra. Y aquí ya terminé mi segunda vuelta. Quiero que vean algo. Entre más alto el punto, menos estructura tiene el trapillo, es decir, se deforma más fácil, es más complicado de manejar. Los orificios son mucho más gruesos, definitivamente mucho más gruesos. Para completar el tamaño de la muestra original, pues con dos vueltas no me alcanza, pero con 3 me pasaría. Pero bueno, y se entiende cómo es la cuestión del volumen y de la altura de los puntos. Y pues así podríamos continuar haciendo punto triple alto y continuar al infinito a lo que nos dé, pero pues obviamente llega un punto donde ya estas, sobre todo con los tejidos delgados, ya el punto es demasiado desestructurado y pues serviría tal vez para hacer tejidos acanalados y cosas así. Bueno, para nuestro punto final, que es un punto que no tiene altura y que sirve para desplazarnos en el tejido sin dejar huella, necesitamos también una cadeneta. Y en este caso no vamos a tomar cadenas de altura ni nada, sino que nos vamos a regresar tejiendo sobre la misma cadena. Ahí, ¿qué hago? Me meto por el orificio, saco hebra, me quedan 2 en el ganchillo y paso una de las hebras por la primera. Ese es el punto deslizado, punto raso, punto enano, que nos sirve para desplazarnos en el tejido sin necesidad de ganar altura. Nuevamente me meto por el orificio, saco la hebra, tengo 2 hebras en el ganchillo y meto la recién sacada por la anterior. Eso es todo. Me meto, saco, me meto, saco. Es el más fácil de los puntos, solamente deslizarse por la cadenita que ya llevamos. De esto casi no se hace piezas tejidas. Bueno, yo tengo un bolso que hice con tejamono de punto deslizado, pero como ven, pues es bastante dispendioso porque no permite avanzar prácticamente nada. Yo aquí tenía la otra muestra. 2 vueltas de ese punto serían algo así como un punto bajo, así que no se nota mucho, pero es muy necesario para terminar las piezas, para unirlas, para hacer cadeneta de crochet surface, para, bueno, se usa de muchas formas. Lo bueno es que no aporta volumen, no aporta altura y pues nos sirve para eso, como para ocultarnos dentro del tejido. Vamos a trabajar los aumentos y las disminuciones y con eso terminaríamos nuestro mini curso de crochet básico. Entonces, que voy a hacer aquí son aumentos de punto bajo. Aquí empecé a tejer, ya hice 2 puntos en mi cadeneta y entonces lo que voy a hacer es un aumento de puntos bajos. ¿Cómo se hace? Yo un punto bajo lo hago así: me meto por el orificio, saco la hebra, me quedan 2 en el ganchillo, tomo hebra y cierro el punto. Para aumentar ese punto, en ese mismo orificio hago otro punto bajo, así: me meto, saco, tomo hebra y cierro el punto, de tal manera que me quedan 2 puntos juntos en un solo orificio, mientras que aquí hay un solo punto en un solo orificio. Eso es un aumento de puntos bajos. Listo, voy a hacer otro en el siguiente punto. Hago mi primer punto bajo y en ese mismo hago un segundo punto bajo. En el siguiente hago mi primer punto bajo y en el siguiente hago otro punto bajo. ¿Para qué sirve hacer aumentos? Los aumentos sirven para ampliar el tejido, para empezar a darle forma circular o semicircular. Lo usamos para hacer ondas, para hacer curvas, depende de la necesidad que se nos vaya presentando en el tejido. Y esta es la muestra de los aumentos de punto bajo. Para hacer la disminución necesito nuevamente una cadeneta. Hago un par de puntos normales
y vamos a hacer la disminución. Me meto por el orificio, saco la hebra, pero no cierro el punto, dejo los dos ahí en el ganchillo. Ahora me meto por el siguiente orificio, saco hebra, y ahora sí que tengo 3 en el ganchillo, cierro el punto. ¿Listo? De manera que metí 2 cadenas en un solo punto. Aquí hay una cadena, un punto normal, y aquí en 2 cadenas cerré un solo punto para que se me reduzca el tejido. Es el efecto contrario del anterior. Vamos a hacerlo nuevamente. Me meto, saco hebra, no cierro el punto y por el siguiente punto, otro nuevo punto, me meto, saco hebra y ahí ya tendría 3 en el ganchillo. Tomo hebra y cierro el punto. Prácticamente ni se nota, se parece mucho a un punto medio alto. Me meto, saco, no cierro, me meto, saco, no cierro y cierro el punto. Aquí, ¿qué pasa? Me pasa el efecto contrario a lo que pasa cuando hago aumentos. Se recoge el tejido desde arriba. En las disminuciones el tejido se recoge y también nos da una forma circular, y en los aumentos el tejido se aumenta, el de arriba se abre, y en la disminución se recoge, en los aumentos se abre. ¿Listo? Bueno, y con esto ya hemos terminado nuestro curso de crochet básico para principiantes en trapillo. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden dar like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les siga llegando más videos como este.